A ver, ahora sí mejor, ¿no? Un placer volver a estar otra vez con todos ustedes. Y mi currículum no ha cambiado de ayer a hoy, sigo siendo la misma persona y sigo teniendo los mismos años, ¿no? Tengo una experiencia más, que es haber departido ya con todos ustedes en el día de ayer. Como ven en la transparencia, sí que se ve, hoy voy a hablar de algunos aspectos del sistema español de justicia juvenil desde la óptica de estándares internacionales. Más en concreto, voy a referir algunos aspectos vinculados al principio de intervención mínima para que puedan conocer cómo está configurada la legislación española, y voy a intentar ver también cuál es la aplicación práctica desde el punto de vista de las estadísticas oficiales de las diferentes medidas que contempla la legislación española. Antes de adentrarme en los aspectos del sistema español de justicia juvenil, creo que es oportuno hacer también un rápido repaso sobre la criminalidad juvenil en España. Pongo en prevención que comparar ordenamientos jurídicos y comparar criminalidad de distintos países no deja de ser un error. Simplemente lo que quiero es ponerles el mapa de la criminalidad juvenil en España, porque, lógicamente, las soluciones jurídicas que se adoptan en España pues tienen que ver también con el perfil del joven español, que seguramente tenga una realidad personal, social y cultural diferente al que pueda tener en este país, con lo cual difícilmente serían comparables, aunque sí se pueden analizar cómo muchas fórmulas seguramente tengan una base muy parecida o respondan a principios muy parecidos. Yo entiendo que el conocimiento de la criminalidad de un país resulta esencial para tomar decisiones de política criminal y para evaluar el impacto de las decisiones que se toman. En el ámbito económico hay un famoso dicho, un famoso síndrome, que es el síndrome de Cristóbal Colón, que dice que cuando él partió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y cuando volvió no sabía dónde había estado, ¿no? Pues a veces las decisiones de política criminal que se toman en algunos países, pues, y España entre ellos, parece que obedecen a ese síndrome, es decir, no cuentan con un análisis suficientemente profundo de la realidad, y eso obliga a profundas modificaciones. Yo soy muy crítico con la política criminal de España y pongo un ejemplo. El vigente Código Penal de Adultos es del año 1975. Se le llama el Código de la Democracia porque fue el primer código que se publicó después de la democracia. Falso, porque entre la democracia y ese código, el código anterior se modificó 27 veces, con lo cual entre el 78 y el 95 se modificó 27 veces, pero entre el 95 y a día de hoy, más o menos, porque ya he perdido la cuenta, llevamos 30 y algunas modificaciones. Es decir, creo que no es un síntoma de política criminal muy pensada que un código supuestamente pensado, elaborado durante 10 años, en otros 10 años haya sufrido tantas modificaciones, ¿no? Para situarnos un poquito, la población o la responsabilidad penal juvenil en España comprende la edad 14 y 17 años, es decir, se aplica a mayores de 14 años, menores de 18 años. Los mayores de 18 años son enjuiciados conforme al Código Penal de Adultos, los menores de 14 años están exentos de responsabilidad criminal y lo que dice la ley es que se derivan a la entidad de protección para que valore si el hecho delictivo puede ser un síntoma de situación de desprotección y, en su caso, tomar medidas. Esa población está en los últimos años, después de unos años en descenso, está en los últimos años en aumento. Concretamente, en el último padrón de habitantes de España, a 1 de enero del 2018, el último, el de 2019 no lo tengo, eran 1.840.444 las personas que en España residían de forma legal entre 14 y 17 años. Ese va a ser el referente de nuestra ley. Es importante, desde mi punto de vista, conocer la evolución poblacional, porque, lógicamente, y junto a esta evolución poblacional, también el INE hace unas estadísticas o unas proyecciones de futuro, también nos va a permitir conocer si vamos a necesitar más recursos o vamos a necesitar menos recursos, porque, de lo contrario, podríamos encontrar que, pasado un tiempo, los recursos fueran inexistentes. Muy al contrario de la sensación que desde muchos ámbitos se ha intentado trasladar en España, la criminalidad juvenil en España no ha aumentado en los últimos años. Más bien, al contrario, podríamos afirmar, partiendo de las estadísticas oficiales, que esta criminalidad está descendiendo. Y como ejemplo, como ejemplo, ahí tienen las tasas
de menores condenados y las tasas de infracciones cometidas por chicos de 14 a 17 años desde el año 2010 hasta la fecha. En el año 2010 había 17,4 infracciones por cada 1.000 chavales de entre 14 y 17 años. En el año 2017 la cifra había bajado a 12,6. Igualmente, respecto al número de niños condenados, en el año 2010 había 10,22 por cada 1.000 habitantes y en el año 2017 nos movíamos en 7,5. Las estadísticas correspondientes al año 2018 se publicarán aproximadamente en el mes de septiembre porque toman como referencia, o la publicación de donde las he recogido, que es el Instituto Nacional de Estadística, toma como referencia el registro central de menores condenados y hasta que ese registro no está depurado no vuelcan las estadísticas para elaborarlas y, lógicamente, durante el primer semestre del año el registro sigue anotando cosas que están pendientes de anotar. La necesidad de contar con datos actualizados y fidedignos sobre la Administración de Justicia a menores es algo que está siendo reclamado constante y permanentemente desde los ámbitos internacionales, que en muchas ocasiones han mostrado una alta preocupación por la falta de datos. Dicen que difícilmente se puede intervenir sobre una problemática si se desconoce realmente su dimensión y sus características. Como ejemplo de ese reclamo de datos, he recogido algunas resoluciones o algunos ítems que provienen del ámbito de Naciones Unidas. Igualmente, en el ámbito del Consejo de Europa, que hablaba ayer, y de la Unión Europea, también podríamos encontrar otras referencias. Las reglas de Beijing, las reglas mínimas para la Administración de Justicia de Menores, en su regla 32, dice textualmente que se procurará recopilar y analizar los datos y la información pertinentes con miras a la debida evaluación y perfeccionamiento del sistema de Administración de Justicia. Igualmente, la regla 23 de las reglas de Tokio, las reglas sobre medidas no privativas de libertad, dice que dentro del sistema de justicia penal se crearán mecanismos de investigación e información para reunir y analizar datos y estadísticas sobre la aplicación a los delincuentes de un régimen no privativo de la libertad. También la Asamblea General de Naciones Unidas, en sus reuniones anuales, cada 2 años actualiza una resolución relativa a los derechos humanos y en las últimas 5 resoluciones, en los años 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, que ahí les he recogido, insiste o alienta, mejor dicho, a los Estados a que reúnan información pertinente relativa a los niños en sus respectivos sistemas de justicia penal a fin de mejorar la administración de justicia. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que me le había saltado, en su observación general número 10, en el párrafo 98, muestra su preocupación por la falta de datos desglosados, ni siquiera básicos, sobre cuestiones como número y tipo de delitos, utilización de la prisión preventiva, promedio de duración, número de menores a los que se han aplicado medidas distintas de los procedimientos judiciales, niños condenados, tipos de penas, e instaba a todos los Estados a recopilar sistemáticamente datos desglosados sobre la Administración de Justicia de Menores necesarios para la elaboración, aplicación y evaluación de políticas y programas de prevención y de respuesta efectiva al delito. Podríamos seguir con muchas más referencias. La última que he recogido son los Congresos de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que cada 5 años se celebran. Anteriormente, recordaremos los más mayores, se llamaban Congresos de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Pues también en todas sus reuniones, yo he recogido simplemente la referencia a las 2 últimas, instan a los Estados a recoger datos sobre la justicia penal juvenil. Es decir, que creo que no es que de pasada Naciones Unidas lo esté reclamando o lo esté recordando, sino que llega a ser extremadamente pesada en esa reivindicación, porque seguramente la información de que disponemos no sea la necesaria en cada sitio. Yo, que me dedico a la investigación, y investigación sobre todo en países de habla hispana, es un auténtico acto de fe encontrar estadísticas de los sistemas de justicia juvenil. A veces o tienes un referente en el país que te lo bordea, siempre te dicen, está en la página web, cuando vas a la página web nunca aparece en ninguna página web y al final te los mandan en un Excel, quiere decir que la página web no estaba recogida, ¿no? Con lo cual, creo que la importancia es necesaria. Para medir el volumen de delincuencia, los Estados solemos utilizar tradicionalmente 3 vías diferentes, como son las estadísticas oficiales,
los informes de autodenuncia y las encuestas de victimización. Los primeros, las estadísticas oficiales, generalmente son estadísticas policiales, judiciales, penitenciarias o de otros sistemas que funcionen en cada país, y su gran déficit es que estas encuestas oficiales ignoran la llamada cifra negra, que en el caso de la justicia juvenil o de la delincuencia juvenil suele ser una cifra bastante importante. Esa cifra negra es accesible o se puede llegar a ella a través de los informes de autodenuncia y las encuestas de victimización. Los informes de autodenuncia es preguntar a las personas sobre el colectivo que se quiere investigar si han sido o no han sido autores de algún hecho delictivo durante un periodo de tiempo, durante un tipo delictivo concreto, en función de lo que se quiera investigar. Los informes de autodenuncia presentan importantes dificultades en el ámbito de la justicia juvenil por el tema de la comprensión. Es decir, muchos chavales son incapaces de comprender si ese comportamiento que han tenido desviado o digamos, no adecuado a lo que su familia o la sociedad espera es delictivo o no es delictivo, con lo cual a veces son complicadas de elaborar, sobre todo con las franjas pequeñas. Es decir, yo me imagino a un niño de 13, 14 años preguntarle si ha cometido un robo con violencia e intimidación, pues es complicado, ¿no? Hay que saber preguntar y hay que saber hacerlo. Las encuestas de victimización es lo contrario, lo que hacen es preguntar a una persona si ha sido víctima de algún comportamiento delictivo. Entre ellas, pretenden averiguar la cifra negra y, unidas a las estadísticas oficiales, pues poder tener una estimación de la criminalidad real de un determinado lugar. En España, las estadísticas oficiales que tenemos sobre justicia juvenil, que no son tampoco una gran obra de arte, pero aportan mucha información, provienen básicamente de 5 órganos diferentes. Ministerio del Interior, que informa con bastante precisión todos los años del número de detenidos de 14, 15, 16, 17 años, es decir, los jóvenes que forman parte del ámbito de la responsabilidad penal y que puede ser un índice de cómo en la calle pues evolucionan los comportamientos asociales. Lógicamente, el hecho de ser detenido no significa que necesariamente esa persona acabe siendo condenado, ¿no? Pero las series históricas permiten ver cómo evoluciona la delincuencia. Fiscalía General del Estado todos los años publica una memoria. Además, desde hace unos años descubrieron las tablas Excel y la informática. Ya no la publican en PDF, sino que la publican en formato Excel, con lo cual la información la puede recoger y no tiene necesidad, como antiguamente teníamos los investigadores, de transcribirla manualmente porque era todo en formato PDF. Son muy buenas. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que son 2 básicamente. Por una parte, la memoria anual del Consejo, que recoge mucha información, pero tiene un sistema en su página web donde uno puede acceder a la justicia juvenil y desde ahí te pueden dar datos reales en cada momento, por años, por delitos. Aparecen como 10 o 12 tablas diferentes en lo que uno puede ver, ¿no? Además, en los últimos años, fruto también un poco de las demandas sociales en España, incorporan datos desagregados en relación a violencia de género y en relación a violencia doméstica. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, que son las que más habitualmente manejamos los investigadores, que lo que hacen es recoger toda la información que hay en el Registro General de Sentencias de Menores Infractores y la procesa, la vuelca y la ordena. Tiene un defecto especialmente en los delitos más graves, y es que no distingue entre delitos consumados y delitos tentados. Por a veces, cuando se analizan algún tipo de tipologías delictivas, como delitos de homicidio, sería interesante el tener ese dato. Y, por último, las únicas estadísticas que hay sobre la fase de ejecución, que las promueve el Observatorio de la Infancia a través de la información que mandamos las comunidades autónomas. Ahora mismo se van a publicar en breves fechas las estadísticas correspondientes al año 2018. Yo voy a referirme sobre todo a datos emanados del Poder Judicial y a datos emanados del Instituto Nacional de Estadística, aunque también utilizaré alguna referencia a la Fiscalía General del Estado. Los datos que tenemos de la criminalidad juvenil en España, proporcionados por las estadísticas oficiales, no pueden o no permiten afirmar que la delincuencia juvenil en España sea una delincuencia de carácter grave. Si separamos los comportamientos delictivos atendiendo a delitos graves y menos graves o faltas, o aquí me parece se llaman en el ámbito de ustedes contravenciones, vemos que las contravenciones, las faltas, los delitos leves representan más de 1/3 de las infracciones por las que son condenados los menores infractores en España. Eso pone de manifiesto
que hay carencias en procesos de desjudicialización, porque realmente esos casos, o muchos de esos casos, no deberían haber llegado a sentencia firme, sino que se deberían haber abordado en otras circunstancias, en otro ámbito, porque la ley lo permite. ¿Por qué? ¿Por qué eso ocurre? Porque España somos el ejército de Pancho Villa, es decir, tenemos un mapa organizativo muy complicado y tenemos un régimen de transferencia entre comunidades autónomas desigual. Y la mediación, que es el instrumento que habitualmente se utiliza en España para desjudicializar casos, corresponde a los equipos técnicos dependientes de los juzgados. Los equipos técnicos que dependen de los juzgados, unos dependen de las comunidades autónomas, otros dependen del Estado, con lo cual, al final, pues somos como 17 reinos de taifas, en cada uno operamos o se opera en función de lo que, del ámbito competencial o del ámbito de ejecución. La tipología delictiva de los menores españoles, son datos del año 2017, también pone de manifiesto que los delitos más graves, como son los delitos de homicidio o los delitos vinculados a la libertad sexual, representan, los primeros no llegan al 1% y los otros están en torno al 1 y algo por ciento, no llegan tampoco al 2%. Si no, me los he borrado porque no los veo ahora. Contra la libertad e indemnidad sexual, perdón, sí, el 1,74%. La mayor parte de los delitos que cometen los menores allí en España son delitos de ámbito patrimonial, le siguen los delitos de lesiones, que forman parte también de la idiosincrasia de los jóvenes. Los jóvenes, en vez de hablar, pues resuelven sus problemas, como decimos ahí, como los vascos, a tortazo limpio, que es la mejor manera, ¿no? También le sigue, y ahí tenemos un problema muy importante, los delitos de violencia filioparental. Cada vez tenemos más casos de niños que agreden en su entorno familiar a sus padres, a sus madres o a los hermanos mayores, y se está convirtiendo en un problema auténticamente importante en España, lo que llamamos el síndrome del emperador, el hijo tirano, etcétera, etcétera. Es quizá de los momentos. Después están los delitos de atentado a resistencia. Habitualmente cualquier niño que es detenido lo primero que hace es resistirse al policía, con lo cual, junto con el delito de robo, le acaba acompañando un delito de atentado o un delito de resistencia. Y después, coacciones y amenazas, muy típico también de los chavales, es decir, el amenazar, insultar, forma parte de su día a día de la adolescencia. Y también están ahí los delitos contra la seguridad colectiva, es decir, delitos contra la salud pública, perdón, y delitos contra la seguridad vial, que también son comportamientos muy asociados a la juventud. Pero homicidios y delitos de naturaleza sexual, entre los dos sumados, no llegan al 3%. En cuanto al perfil de los menores condenados, la delincuencia juvenil en España siempre es una delincuencia masculina, es decir, prácticamente el número de condenados hombres cuadriplica al número de mujeres condenadas. Pero hay una tendencia a la igualdad, en el sentido negativo, en cuanto que cada vez son más el porcentaje de mujeres condenadas. En el año 2007 representaban el 15%, en el año 2017 ya son el 20%, pero es que en el 2001 eran el 10%, es decir que también en el ámbito de la delincuencia vamos acercándonos a conductas iguales. Eso sería un poco un resumen muy simplificado, algunas notas características de nuestros chicos infractores que, lógicamente, seguramente presenten muchas diferencias con el perfil sociocultural del delincuente juvenil en Costa Rica. Por hacer un repaso muy rápido y muy corriendo de lo que ha sido el tratamiento del menor desde el punto de vista penal, la codificación española arranca en el año 1822, fue cuando se aprobó el primer Código Penal, y acaba, de momento, en el Código Penal de 1995 con todas sus reformas, ¿no? El Código Penal de 1995 fijó la mayoría de edad en 18 años. A partir de 18 años se aplica el Código Penal de adultos, por debajo se aplica legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Pero hasta el año 73 la edad penal de adultos no estaba en la mayoría de edad civil, sino que estaba en 16 años. Resumiendo mucho lo que ha sido la historia del tratamiento del menor de edad en los códigos penales españoles, había una edad de exención de la responsabilidad criminal, que eran los 7 años inicialmente, después los 9 años y finalmente fueron los 16 años, y había un tratamiento atenuado para aquellos menores que, siendo aquellos menores de edad, que siendo responsables ya conforme al Código Penal de adultos, cometían algún hecho delictivo. Y además también para aquellos menores entre 7 y 17 años o 9 y 15 años, según las épocas, en el siglo XIX en que no había legislación penal juvenil,
se utilizaba el criterio de discernimiento. Es decir, si no tenían discernimiento, se les consideraban menores de edad y entonces inimputables. Si tenían discernimiento, se les consideraba imputables, pero tenían también un tratamiento más benigno, pero aplicándoles el Código Penal. España cuenta con un sistema, una jurisdicción especial para niños, desde el año, o arranca el proceso en el año 1912. En el año 1912 hubo un decreto que autorizaba al ministro de Justicia de la época a presentar en las Cortes un proyecto de ley sobre justicia juvenil. Después de 3 intentos fallidos, en el año 1918 se aprobó la primera ley. En el año 1920 entró el primer tribunal, en funcionamiento el primer tribunal, y tuvimos un periodo transitorio entre 1920 y 1963, que en función de que en esa demarcación hubiera tribunal tutelar o no hubiera tribunal tutelar, se aplicaba el Código Penal de adultos o se aplicaba la legislación penal de menores, cuando se aplicaba la legislación penal de adultos con esa serie de atenuantes que se recogía en función de las edades. Siguiendo ese ítem histórico y de fechas, hubo muchas modificaciones por el camino entre el 1920 y 1948, pero en 1948 se publicó una ley, la Ley de Tribunal Tutelares de Menores, que va a estar vigente en España hasta el año 2001. Es decir, un periodo de no sé cuántos años son, pero 50 años casi, ¿no?, donde solamente se modificó una sola vez, en el año 1992, y porque el Tribunal Constitucional dijo que algunos artículos de esa norma eran contrarios a la Constitución que se había aprobado en el año 1978. Y después de esa ley del 48, reformada en 2 artículos en el 92, en el año 2000 se aprueba la ley actual, que es la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que entraría en vigor un año después. Y antes les hablaba de la ausencia de una política criminal clara y definida en España. En 50 años hubo una modificación y obligada por el Tribunal Constitucional. Desde el año 2000 que se publicó esa ley, llevamos 19 años va a hacer, y ya llevamos 6 modificaciones de esa ley, 2 de ellas antes de entrar en vigor la propia ley durante el año de vacatio legis. Parece que el legislador no se lo había pensado mucho del todo y tan pronto aparecieron los primeros problemas, pues fue necesario modificar la ley. ¿Cuáles son los principios generales que guían la vigente ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores en España? Son 5 o 6 principios básicos. Uno es la naturaleza formalmente penal, pero materialmente sancionadora educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad. Es decir, se reconoce a los menores de edad todas las garantías procesales que se reconocerían a un adulto infractor, pero, lógicamente, la reacción y la organización del procedimiento está diseñada con una vocación educativa y las medidas tienen un carácter o pretenden tener un carácter educativo. Se reconocen todas las garantías que se derivan del respeto a los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del menor. Se diferencian diversos tramos de edad a efectos procesales y sancionadores. La ley española les decía que abarca 14 y 17 años, pues a efectos de aplicación de sanciones distingue que el autor tenga 14 y 15 años o tenga 16 y 17 años a la hora de poder elegir la duración de las medidas. Un principio muy básico al que intentaré luego dar algunas pinceladas, que es la flexibilidad en la adopción y ejecución de medidas aconsejadas por las circunstancias del caso. El juez tiene amplias facultades, aunque con algunas limitaciones, para elegir la medida más apropiada en cada caso y, además, tiene la facultad de, también con algunas excepciones, modificarla en cualquier momento y hasta la posibilidad de dejarla sin efecto si lo estima conveniente. Una parte que obedece al reparto de competencias en España, y es que las medidas acordadas por los jueces de menores se van a ejecutar por las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con lo cual, de facto, en cuanto a ejecución penal juvenil, tenemos 19 sistemas, las 17 comunidades más las 2 ciudades autónomas. Eso implica que, aunque haya principios de trabajo muy parecidos, hay importantes realidades diferenciadas entre unas comunidades y otras en sus sistemas de ejecución. Y lo básico, o el aspecto más importante conforme a nuestro derecho, que es
el control judicial de la ejecución. La Constitución nuestra habla de que los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. La función básica de los jueces de menores en el sistema de justicia penal juvenil español son tres. El enjuiciamiento, pero la instrucción del procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, el control de la ejecución de la sentencia y en la fase procesal las únicas decisiones que toma es cuando o en aquellas medidas procesales que implican limitación de derechos fundamentales, es decir, la adopción de una medida de internamiento cautelar o la entrada en un domicilio, la intervención de comunicaciones, supuestos de esa naturaleza. Voy avanzando por intentar cumplir la exigencia de don Carlos, que me ha dicho que de 1 hora nada, que hablamos 40 minutos nada más. Pero bueno, la Ley 5/2000 resultó para toda doctrina un verdadero acierto. Introdujo por fin al derecho penal juvenil 100% dentro de las convenciones internacionales, pero tuvo algunos problemillas al poco de entrar en funcionamiento, de ser publicada. Y eso fue lo que motivó que en 6 ocasiones haya habido que reformarla. A juicio de la doctrina, las reformas que ha sufrido la Ley 5/2000 han sido valoradas de una forma muy crítica porque al final han ido a un endurecimiento paulatino del sistema que se ha intentado justificar siempre en la poca eficacia del sistema, medida desde el supuesto aumento de la delincuencia juvenil. Algo curioso porque todas las estadísticas que se publicaban al respecto hablaban de un descenso de la delincuencia juvenil. Detrás de todo ello siempre ha habido una sensación de impunidad y esa sensación de impunidad que trascendía todas las reformas fue especialmente en la reforma del año 86 que metió mano, con perdón de la expresión, de una forma muy, muy grosera en la ley. Y toda la doctrina que ha analizado el caso ha puesto el foco en estos cambios en los medios de comunicación y en la percepción social que generó su influencia en nuestra sociedad. Ayer les decía que las conductas protagonizadas por jóvenes generalmente tienen, especialmente las conductas delictivas, tienen una mayor repercusión social que las cometidas por menores. Y esto no es algo nuevo que hayamos visto en este siglo, sino que ya había informes del Senado español de los años 80 y los años 90 que ya advertían de este peligro de la influencia de los medios de comunicación en la política criminal. Y esa percepción social ha sido la que en los últimos años se ha constituido en un factor determinante de todas las reformas penales que han tenido lugar en España y han dirigido la política criminal en nuestro país hacia una mayor punición sustentada en esa idea tan manida de la tolerancia cero. Ese populismo punitivo que ayer comentaba el doctor Javier Llevot y que pretende justificar una respuesta más dura, una respuesta más severa frente a la delincuencia a partir de una supuesta demanda social de mayor punición. Sin embargo, curiosamente, ha habido estudiosos en España que han intentado analizar o han intentado estudiar cuál es realmente la percepción de la sociedad española en relación con la delincuencia juvenil. Además, estudiosos muy prestigiosos de la Universidad de Castilla-La Mancha, Instituto de Criminología, y de la Universidad de Zaragoza, con muchos años de experiencia. Y en todos los estudios que han realizado, lo que han encontrado es que socialmente hay una percepción totalmente distorsionada sobre los jóvenes, sobre la delincuencia y sobre la justicia juvenil, sobre el volumen de esa delincuencia, y concluyen sus trabajos, y son varios los que han publicado, en que no existen datos relevantes que permitan calificar a los ciudadanos españoles de punitivos o demandantes de una respuesta más severa hacia los delitos cometidos por menores, y que más bien al contrario, los ciudadanos comparten el objetivo prioritario de la legislación de menores y su demanda de respuesta hacia el delito no se funda en el castigo, sino en el trabajo educativo con un fin rehabilitador. Ayer comentaba la importancia de investigar. Realmente, cuando uno investiga determinados tópicos típicos, se encuentra con que ese populismo punitivo que nos pretenden imponer no se corresponde con lo que realmente existe en la sociedad. Por eso, ayer, cuando corría sobre el dictamen del Consejo Económico y Social de la Unión Europea,
decía que, o entre sus medidas decía el dictamen, que había que informar adecuadamente de la sociedad para que la sociedad se pudiera formar un concepto correcto de lo que es la justicia juvenil. Pedro Mayorga, me parece que se llamaba, quien fuera defensor del menor en la Comunidad de Madrid en el año 2006 o 2007, en una entrevista en un periódico nacional, decía que no había conocido en su vida una ley tan desconocida para los ciudadanos como la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores y una ley sobre la que todo el mundo fuera capaz de opinar, sentando cátedra y dictando sentencias inapelables, ¿no? Yo creo que los estudios, las investigaciones, es algo que nos falta todavía, por lo menos con carácter general, más allá de trabajos esporádicos o de estudios esporádicos de algunos que tienen un especial interés. No está institucionalizado, yo creo que en casi ningún país, análisis anuales del estado de la justicia juvenil, más allá de análisis sectoriales que generalmente van ordenados a mirar la carga de trabajo de los jueces, la carga de trabajo de los fiscales o la carga de trabajo de los funcionarios. Y, en consecuencia, decir que me quiten trabajo, que me suban el sueldo o ambas cosas a la vez, ¿no? Realmente es un déficit que yo creo que tenemos muy importante. Entrando ya en lo que sería un poco el final o la parte comparativa, o la parte expositiva, mejor dicho, de la legislación española, desde la óptica del principio de intervención mínima, las características más destacadas de la vigente legislación versan o van dirigidas a evitar, en la medida de lo posible, los procedimientos judiciales, en buscar fórmulas alternativas para solventar el conflicto producido como consecuencia de la infracción cometida, la puesta a disposición de los juzgados competentes de un amplio catálogo de medidas que permitan una respuesta más adecuada, atendiendo las circunstancias de cada menor, y convertir el internamiento en la última ratio. Esos son los grandes objetivos y cuando su exposición de motivos habla del principio de intervención mínima, dice que, o lo entiende en el sentido de dotar de relevancia posibilidades de no apertura de procedimiento, renuncia al mismo, resarcimiento anticipado o conciliación entre el infractor y la víctima, suspensión condicional de la medida impuesta o sustitución de la misma durante su ejecución. Pues esos son los aspectos de la ley que voy a intentar exponer cómo están configurados, simplemente de una manera muy descriptiva, y en alguno de ellos aportar datos estadísticos para que vean cómo se está aplicando. No sé si es mucho o regular o poco, ¿no? Que depende con qué se compare y con quién se compare, pues pueden ser menos. Lo primero que contempla la ley en su artículo 18 es la posibilidad de renuncia al procedimiento. Lo que en la ley se habla de desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar. Se trata realmente de una alternativa al proceso donde se otorga al Ministerio Fiscal la posibilidad de que, ante una noticia criminis, no incoe un procedimiento penal, pero limitado a hechos que sean delitos menos graves, sin violencia o intimidación, o faltas, actualmente, con la modificación última del Código Penal, ya no se llaman faltas, se llaman delitos leves. Delitos menos graves en el Código Penal español son aquellos que llevan aparejada una pena de prisión que no supere los 5 años. Aquí la capacidad del fiscal es muy grande, porque el decreto del fiscal acordando el desistimiento de la incoación de un expediente es irrecurrible, es decir, convierte el caso en cosa juzgada y, lógicamente, la pretensión que pudiera tener la víctima carece de viabilidad en el ámbito penal. En el ámbito penal, solamente el fiscal tiene la llave de la apertura del procedimiento penal. Una vez abierto el procedimiento penal, cabe la posibilidad, desde el año 2003, que se incorpore el acusador particular, pero no tiene capacidad de promover el procedimiento penal. Acordado por el Ministerio Fiscal el desistimiento de la incoación, quedan dos alternativas. Hay dos alternativas. Por una parte, da traslado del actuado a la entidad pública de protección de menores para que valore si ese niño está desprotegido o no está desprotegido. Y, por otro lado, se lo comunica a los ofendidos o víctimas o perjudicados en el procedimiento, haciéndoles saber que les queda abierta la puerta de ejercer acciones civiles ante la jurisdicción civil, pero que la puerta penal está totalmente cerrado. Este desistimiento no va a ser posible cuando ya el menor anteriormente hubiera cometido otros hechos de similar naturaleza. Lógicamente, no es una puerta que se pueda abrir y cerrar constantemente. Desde el punto de vista estadístico, de los datos que tenemos de los últimos años, en España se han incoado en torno a 27, 29.000 procedimientos penales por año y ha habido
como una cuarta parte de casos, comparado con ellos, en el que se ha producido el desistimiento. Es decir, el porcentaje de casos desistidos en relación con el de expedientes incoados está rondando cada año el 30%. Numéricamente, no sé si es poco o mucho comparado con su situación, pero en España empieza a ser mucho porque hemos ido avanzando sustancialmente en ello. Lo primero ha sido convencer a los fiscales de que aplicaran esa medida. La segunda posibilidad que contemplábamos es la terminación anticipada, es decir, el fiscal decide incoar el procedimiento, pero ese procedimiento no acaba en sentencia, sino acaba en sobreseimiento. Y la ley contempla dos momentos en que dicho sobreseimiento se puede llegar a producir. El primero es en el artículo 19 de la ley, que es una posibilidad que, recibida la noticia criminis, acordada la incoación del procedimiento penal, el mismo fiscal decide remitir el caso al programa hablamos de programas de mediación. Es el propio fiscal el que toma esa decisión. Es una manifestación del principio de oportunidad y que permite que se sobresea el expediente si se produce la conciliación o reparación con el menor. Para poder desistir de la continuación del expediente, el fiscal va a atender a varias circunstancias. Primero, la gravedad de los hechos. Segundo, las circunstancias del menor. De modo particular, a que en el hecho delictivo falte violencia o intimidación graves. También a la circunstancia de que el menor se haya conciliado, haya asumido un compromiso de reparación o se haya comprometido a realizar una actividad educativa propuesta por el equipo técnico. Las funciones de mediación en el ámbito de la jurisdicción de menores corresponden a unos equipos técnicos que dependen orgánicamente de quien corresponda, del Estado o de la comunidad autónoma, pero que funcionalmente dependen de los jueces y fiscales en función del momento procesal en el que nos encontremos. Son equipos técnicos que están integrados por un psicólogo, un trabajador social y un educador social. Ellos son los que van a llevar a cabo todo el proceso de mediación. Puede ocurrir que el fiscal, cuando acuerda la incoación del expediente, no vea que el caso sea susceptible de derivar al programa de mediación e inicia la instrucción conforme establece la ley procesal. La primera medida, de las primeras medidas que el fiscal adopta es pedir a ese equipo técnico un informe psicosocial de la persona, que tiene que emitirlo en un plazo de 10 días y, en casos complejos, puede pedir una ampliación hasta un máximo de un mes. En ese informe, el equipo técnico informa sobre la situación psicológica, educativa, familiar del menor, sobre su entorno social y sobre cualquier circunstancia que pueda ser relevante a efectos de adoptar alguna de las medidas previstas en la ley. Pero también en este informe, el equipo técnico puede informar, valga la redundancia, si lo estima conveniente y en interés del menor, que se lleve a cabo, que el caso se derive a un programa de mediación. Además, también en este informe, el equipo técnico puede proponer la conveniencia de que no continúe la tramitación del expediente en interés del menor por haberle sido ya expresado suficientemente el reproche al mismo a través de los trámites ya practicados o por considerar inadecuada para su interés cualquier intervención, dado el tiempo transcurrido ya desde la comisión de los hechos. En estos casos, el Ministerio Fiscal puede solicitar del juzgado el sobreseimiento del expediente. En los últimos años, los desistimientos en la continuación del expediente rondan entre el 20 y el 21% de los expedientes incoados aproximadamente. También contempla la ley la posibilidad de que, a través del programa de mediación, se pueda lograr el cese anticipado de la medida. La ley, en el artículo 51, cuando regula los supuestos de sustitución de las medidas, que contempla la sustitución por otra más grave, por otra menos grave o incluso dejarla sin efecto, pues establece un cese o una forma de cese de medida, entre comillas, privilegiada. Y es que, si durante la ejecución de la medida se produce la conciliación del menor con la víctima y el juez entiende que dicho acto y el tiempo de duración de la medida ya cumplida expresan suficientemente el reproche, puede llegar a dejar sin efecto la medida. Desgraciadamente, no he encontrado estadísticas de este supuesto, con lo cual no se las puedo ofrecer. Uno de los principios más destacados, o asociados, al principio de intervención mínima, es el que afecta a la consideración de la privación de libertad como última ratio. Es decir, que se aplique en el menor número de casos posibles y cuando se aplique por el menor tiempo posible. Y para que ello sea posible,
pues lógicamente es necesario que los jueces cuenten con un catálogo alternativo de medidas. Difícilmente podían limitar la privación de libertad si la privación de libertad es realmente la única medida que existe. En la legislación española hay 15 medidas, de las cuales 10 son no privativas de libertad y 5 son privativas de libertad. Y solo una privativa de libertad 100%, que es el internamiento en régimen cerrado. Pues en el internamiento en régimen semiabierto, el menor puede salir a realizar actividades al exterior y vuelve al centro a dormir, y en el internamiento en régimen abierto se va por la mañana y vuelve, o por lo menos eso deseamos, por la noche a dormir al centro, ¿no? El internamiento terapéutico está asociado a trastornos de personalidad o de adicciones, y la permanencia de fin de semana, que se puede cumplir en centro o en su domicilio, pues implica la privación de libertad en sábados y domingos durante un periodo de 36 horas. A la existencia de un amplio catálogo de medidas en la legislación y de un importante margen de decisión del juez para adoptar una medida u otra, la propia legislación incorpora importantes limitaciones cuando el juez quiere aplicar una medida privativa de libertad. En relación a las medidas que un juez puede adoptar durante la instrucción de un procedimiento penal, instrucción que llega al fiscal, pero la medida la adopta el juez a instancia del fiscal, la ley recoge 4 posibilidades: el internamiento en centro, la libertad vigilada, la prohibición de aproximarse a la víctima o comunicarse con ella o sus familiares, y la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. Es decir, 3 medidas no privativas de libertad, una medida privativa de libertad. El internamiento, como medida cautelar, está por ley limitado a la concurrencia de determinadas circunstancias que no voy a entrar a analizar, y además tiene una limitación temporal que creo que es superior a la que existe aquí en Costa Rica. El internamiento cautelar solamente puede durar un máximo de 6 meses, pero cabe la posibilidad de prorrogarla por 3 meses más, con lo cual podría llegar hasta los 9 meses. En la práctica, de los datos estadísticos que tenemos, las medidas cautelares durante la instrucción de un procedimiento penal se aplican aproximadamente en un 10-12% de casos. Podríamos decir que en un 90 o un 88% de casos no se adoptan medidas cautelares. Y que cuando se adoptan medidas cautelares, las medidas de internamiento, es decir, medidas privativas de libertad, están por debajo del 50% de las medidas cautelares que adoptan los jueces durante la instrucción del procedimiento. Insisto, no sé si es poco, mucho o regular, pero es los datos que las estadísticas ofrecen en España. De todas las medidas de internamiento que antes les contaba, internamiento en régimen cerrado, internamiento semiabierto o abierto, la más restrictiva de derechos, la que implica realmente una privación 100% de libertad, es el internamiento en régimen cerrado. Y la propia ley lo limita. Es decir, el juez no puede adoptar internamiento en régimen cerrado, por supuesto, cuando el hecho tenga la consideración de contravención de falta. Por supuesto, tampoco lo puede adoptar cuando tenga la consideración de delito imprudente. Es decir, da igual que un chico con un coche atropella a 50 de forma imprudente y mate a los 50, no cabría internamiento en régimen cerrado si los homicidios se acaban calificando como homicidios imprudentes. Pero el juez solamente puede aplicar esta medida cuando se trate de hechos o delitos considerados como graves en el Código Penal. Si su consideración es delito menos grave, cuando en su comisión se haya empleado violencia o intimidación o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las personas. Y, por último, cuando, y esto es iba a decir una expresión muy castiza en España, pero que suena muy mal, una cagada del legislador. Es decir, creo que el legislador se equivocó 100% cuando lo introdujo, porque lo que hizo fue penalizar la forma de vida de los menores. Los menores no van solos ni al baño, es decir, van siempre en grupo, con lo cual los menores suelen delinquir en grupo. Y el legislador, no sé a cuento de quién ni asesorado por quién, también admite la imposición de una medida de internamiento en régimen cerrado en caso de delitos menos graves, cuando el delito ha sido cometido en grupo por los menores, es decir, el 80% de los delitos que se cometen en grupo, o cuando, ya un poco más serio, el menor actúe al servicio de una banda, organización o asociación, que fue por lo que se quiso introducir, porque se habían dado cuenta que se estaban utilizando grupos de menores para el tráfico de drogas, que no era un delito susceptible de internamiento en régimen cerrado. Por ahí fue la modificación, pero al final pudo meter a todos en el saco. Esta ha sido una ampliación
de las posibilidades de internamiento en régimen cerrado que se aprobó en el año 2006, porque hasta entonces el internamiento en régimen cerrado solamente era posible cuando hubiera violencia o intimidación o grave riesgo para las personas. Desde 2006, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas nos viene recordando que deberíamos de modificar la legislación en esta materia. La estadística, ¿qué dice? Pues que de las medidas adoptadas por los jueces de menores, las medidas de internamiento en régimen cerrado se mueven aproximadamente entre un 2 o un 3% en los últimos años. Es decir, tampoco hay un uso excesivo de esta medida por parte de los jueces de menores, cuando seguramente sí que hay muchos hechos que serían susceptibles de internamiento en régimen cerrado conforme a los supuestos que actualmente hay. Otra limitación que hay a la privación de libertad de un menor es el referente de la legislación de adultos. La legislación española establece una regla general. Atendiendo la edad del menor, la privación de libertad puede tener una duración máxima, pero esa duración se va a ver limitada tomando en consideración cuál sería la pena privativa de libertad aplicable a un adulto que cometiera el mismo hecho delictivo. En ese caso, la medida que se imponga al menor, aunque el catálogo de medidas en abstracto permitiera imponer una duración superior, va a tener que ser rebajada y en ningún caso va a poder ser superior a la pedida a la que le correspondería a un adulto que cometiera un hecho de las mismas características. También la medida a imponer por un juez está limitada por la petición que formule el Ministerio Fiscal. Por mucho que un juez quiera imponer una medida de internamiento en régimen cerrado, y esto ya ha ocurrido en muchas ocasiones, si el fiscal dice internamiento en régimen semiabierto, internamiento abierto o libertad vigilada, el juez puede poner cualquier medida, pero nunca más grave de la medida solicitada por una de las partes. Son curiosas algunas sentencias donde el juez dice que impongo la medida de internamiento en régimen abierto por imperativo legal, porque a mi juicio este hecho debería ser sancionado con medida de internamiento en régimen cerrado, pero legalmente no puede hacerlo. Y otra limitación que establece la legislación española a la hora de aplicar una medida de internamiento es que, una vez impuesta, no se cumple nunca en su totalidad. La ley española establece que las medidas de internamiento se dividen en dos periodos. Una parte se cumple en el centro y otra parte se cumple en régimen de libertad vigilada. Y que el juez, en la sentencia, tiene que decidir qué parte se va a cumplir en internamiento y qué parte se va a cumplir en libertad vigilada. Cuando dice, condeno al menor Pepito Pérez a una medida de 4 años de internamiento en régimen cerrado, después dice, de los cuales 3 serán en régimen de internamiento y 1 será en régimen de libertad vigilada. Generalmente suele utilizar el parámetro de 1/4 en libertad vigilada por hacer una extrapolación de lo que es tradicionalmente la libertad condicional en adultos, que suele ser la regla general 1/4, aunque luego hay una serie de excepciones. Esto significa que al final el internamiento material va a ser siempre menor del que figura en la sentencia o en la parte gruesa de la sentencia. Lógicamente, muchas de estas reglas que les he explicado tienen también sus excepciones. Estoy explicando la regla general. Otra de las características a las que hacía referencia es al principio de flexibilidad en la elección de medida por parte del juez de menores. Uno de los principios que rigen la ley es el principio de flexibilidad a la hora de adoptar y ejecutar una medida, donde el juez no solo a la hora de decidir la medida va a estar condicionado por la prueba y la valoración jurídica de los hechos, sino que va a estar especialmente vinculado o debe tener especialmente en consideración la edad que tenga el menor, sus circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor. No valoran o no cuentan a la hora de determinar la medida las posibles circunstancias agravantes que puedan concurrir en el hecho, porque las atenuantes y las agravantes no están contempladas en la legislación penal juvenil. Esta regla de que el juez puede elegir la medida que quiera sin atender a la valoración o sin atender exclusivamente a la valoración jurídica de los hechos, lógicamente cuenta con muchas limitaciones o con muchas excepciones. Algunas las hemos visto hace un momento: la petición que ha hecho el Ministerio Fiscal, la medida que podría imponer si el autor fuera mayor de edad. Cuando los hechos son calificados de falta, el juez no puede elegir todas las medidas, sino solamente puede elegir 5 medidas de las que figuran en el catálogo y ninguna privativa de libertad. En el caso de acciones y omisiones imprudentes, nunca puede imponer internamiento en régimen cerrado. También cuando concurren circunstancias eximentes, donde obligatoriamente debe acordar una medida terapéutica, bien de internamiento terapéutico o bien de tratamiento ambulatorio. Y cuando se trate de hechos de extrema gravedad o delitos más graves,
donde está obligado por ley a imponer una medida de internamiento en régimen cerrado y, además, con una duración mínima de 1 año. Aquí, esta también fue fruto de las modificaciones del año 2006 y lo que ponían de manifiesto una desconfianza absoluta en los jueces. Prevenir que a algún juez se le ocurriera ante un hecho grave o de alarma social imponer una libertad vigilada, por ley les obliga ya a imponer automáticamente un internamiento en régimen cerrado y, además, durante un periodo mínimo de tiempo de 1 año y, además, con un periodo de seguridad, que el internamiento en régimen cerrado no se puede modificar hasta transcurrido el primer año, en el caso de delitos de extrema gravedad, o hasta transcurrida la mitad de la medida impuesta en el caso de los delitos más graves. Si hacemos una revisión de estadísticas, podemos ver que la limitación de la privación de libertad en la legislación española está recogida y, además, es patente en la práctica de los juzgados. Ahí he recogido muchos números que se les pueden a uno volver los ojos chiviritas, ¿no? Los he sumado luego, los he llevado a porcentajes para que se puedan ver con más facilidad. Podemos ver que en el periodo acumulado del año 2007 a 2017, las medidas más habitualmente impuestas por los jueces de menores son prestaciones en beneficio de la comunidad y libertad vigilada, que representan más del 50% de las medidas acordadas. Que la medida de internamiento en régimen cerrado, como veíamos antes, representa aproximadamente, si lo encuentro por ahí, internamiento en régimen cerrado, un 2,59 de promedio, ¿no? Si sumamos internamiento en régimen cerrado, internamiento en régimen semiabierto, internamiento en régimen abierto e internamiento terapéutico, representan aproximadamente de promedio un 16% de las medidas acordadas por los jueces. Todo el resto de medidas son medidas no privativas de libertad. Hay otras manifestaciones del principio de intervención mínima, como la posibilidad de suspensión de ejecución del fallo, pensado para condenas inferiores a 2 años y que está sometido a una serie de condiciones en la ley. Voy avanzando por no llegar. Y también contempla la ley la posibilidad de modificar o sustituir las medidas tanto antes de iniciarse como durante su ejecución, y esa posibilidad de modificación se traduce en dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otro. Para concluir, intentando correr porque creo que nos echábamos muy allá del tiempo, si tuviera que hacer una valoración global, y puesto que estoy valorando la ley española y yo soy español y siempre intento ver el vaso medio lleno, podría decir que, a pesar de todas las modificaciones que la ley ha sufrido desde su publicación y que han ido siempre en la línea de endurecer la respuesta de los delitos en relación con los delitos más graves y, generalmente, al hilo de acontecimientos, todas las reformas que ha habido en la ley española han venido precedidas de algún hecho mediáticamente importante, ¿no? No es menos cierto también que la ley tiene múltiples soluciones que hacen que la misma siga presentando un marcado contenido educativo, con un amplio abanico de posibilidades para hacer posible una intervención en la que los aspectos formalistas cedan ante las necesidades del menor, que permiten evitar la intervención judicial cuando la misma no es necesaria o prolongar la misma cuando el fin reeducador se ha alcanzado, y abordar esta finalidad sin necesidad de acudir a la privación de libertad, lo que ha permitido lograr unos resultados finales infinitamente más satisfactorios que los que se producen en el sistema penal de adultos, donde tenemos la mayor población penitenciaria de Europa, estamos en el top 10, ¿no?, entre los 3 o 4 primeros, y cuando somos el tercer o cuarto país con menos delitos en Europa. Hay algo que en la legislación penal de adultos no cuadra. Pocos delincuentes y muchos en la cárcel. Hay gente, algunos compañeros, que dicen que hay poca delincuencia porque todo está en la cárcel. Es una interpretación, ¿no? Pero yo creo que es un error del devenir de la legislación penal española. Muchas gracias a todos y a su disposición.